Buenos días. ¿Están contentos? Muy bien. Qué bueno que estás contento. ¿Por qué no le preguntas a la persona que está junto a ti si está contento? Ahora, a ver, déjame decirte, si no hay nadie junto a ti, ¿qué haces solito? Acércate a alguien, por favor, pégate a alguien, pégate a algún grupito. No necesariamente necesitas venirte hasta adelante, pero acércate a alguien, no estés ahí solito, claro, a menos que no te hayas bañado. No, no es cierto. No, qué bueno que están aquí, bienvenidos. Esta es la primera reunión y quiero compartir con ustedes, pues de cierta manera no lo hicimos como una serie. Hace 15 días les hablé acerca de lo que la iglesia puede hacer en la vida de una persona. La semana pasada les hablé de cuál es el propósito de la iglesia, y el propósito de la iglesia veíamos juntos que es simple y sencillamente centrarnos en Dios, que pongamos nuestra atención en Dios. Que tú y yo podamos poner nuestra atención en Dios. Y hoy yo quiero compartir algo contigo que se me hace muy interesante, que es acerca de la madurez espiritual, es acerca de crecer en la fe. Y antes de empezar, a mí me gustaría que tú pensaras un momento, que tú consideraras qué tan maduro eres en Dios, espiritualmente hablando, qué tan maduro eres. O es más, yo creo que es más fácil a veces pensar en el otro que en uno mismo. Voltea a ver a la persona que está más cerca de ti. Y ahora sí, quédatele viendo con cara de que no te creo. Así, ponle ojos de profeta inquisidor, así. Y dime, ¿qué tan maduro o qué tan madura crees que sea esa persona en la fe? ¿Qué tan madura espiritualmente es? ¿Ah? ¿Confiarías una situación espiritual en la vida de esa persona? ¿Pondrías tu vida en oración a través de esa persona? ¿Mm? Ahora, pensando en ti nuevamente, tú eres una persona que podría cargar con un propósito espiritual. ¿Te consideras una persona lo suficientemente madura que ha crecido en la fe para hacerte responsable espiritualmente de alguien? ¿Ah? ¿Sabes qué? Yo estoy seguro que hoy la respuesta, yo estoy seguro que hoy la respuesta te va a sorprender. Pero primero vamos a orar, ¿te parece? Vamos a orar juntos. Señor, muchísimas gracias por esta mañana. Padre, yo bendigo a cada persona que está aquí en la primera reunión, en especial estos tus hijos que vienen a la primera reunión. Te pido que tú traigas algo totalmente nuevo y fresco sobre sus vidas, Dios. Que tu palabra nos esté hablando en esta mañana y nos haga entender tu gran corazón, Señor, tu gran amor para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón si los molesto un poquito con la tos, pero ya voy saliendo. Cuando menos eso me dijeron. Ya voy saliendo. Muy bien. Yo les decía la semana pasada, bueno, gracias. Yo les decía la semana pasada que la iglesia, el propósito de la iglesia es centrarnos en Dios. Que tú y yo podamos poner nuestra atención en Dios. Pero cuando tú y yo empezamos a relacionarnos con Dios, cuando empezamos a conocer más de Dios, y esto se puede ver de muchas maneras, simplemente porque empezamos a asistir a la iglesia, o a lo mejor porque empezamos a leer la Biblia, o simplemente porque alguna situación, alguna circunstancia nos hace empezar a orar más. Definitivamente nos estamos relacionando con Dios. Definitivamente nos estamos acercando más a Dios. Y tú y yo sabemos que acercarnos a Dios va a requerir que en determinado momento tengamos que entrar o tengamos que activar algo que se llama fe. Di conmigo, fe. Y se requiere fe para acercarse a Dios. De hecho, no nos podemos acercar a Dios si no tenemos fe. Acercarnos a Dios implica desarrollar la fe, crecer la fe. En pocas palabras, lo que yo definí hace rato como ser maduros, volvernos maduros espiritualmente. Pero cuando hablamos de esa madurez espiritual, la mayoría de nosotros, no sé si porque nos da un ataque de humildad o porque verdaderamente reconocemos nuestra situación, decimos, no, bueno, es que yo no soy tan maduro espiritualmente, ¿verdad? Y a veces esa madurez la definimos por un montón de cosas que no tienen nada que ver.
Cuando tú empiezas a acercarte a Dios y empiezas a tener algún tipo de relación con la iglesia, y a lo mejor te empiezas a juntar con personas que buscan a Dios igual que tú, y de repente estás en una reunión y alguien te dice, vamos a orar, ¿por qué no oras tú? ¿Qué es lo primero que piensas? Ay, es que yo no sé orar, ¿verdad? Y pensamos que madurez es de repente saber hacer ciertas cosas como orar. Ahora, obviamente la madurez nos va a llevar a hacer cosas con una mayor facilidad, hablarle a Dios, comunicarnos con Dios con una mayor facilidad, pero no solamente eso es madurez. Y de hecho, una persona puede ser un gran orador, puede ser de esas personas que les dices, vamos a orar, y ya sabes que ya tienes ocupados los próximos 35 minutos con esa persona orando. Y la verdad, en mi experiencia personal, qué flojera cuando alguien ora tan largo. Sí, yo me empiezo a dormir. Sí, pero muchas veces creemos que eso es madurez espiritual. Y sabes que ser un gran orador o tener mucho rollo no necesariamente habla de una madurez espiritual. ¿Qué es madurez espiritual? ¿Cómo sabemos que tenemos una madurez espiritual o que hemos crecido en la fe? Porque finalmente madurez espiritual y crecer en la fe es lo mismo. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, primero déjame decirte que realmente no es ser maduro. Cosas que a veces nosotros creemos que hablan de una madurez, pero no lo son. Por ejemplo, ser maduro no es cambiar nuestro temperamento y tratar de volvernos más sobrios o más santos, o en pocas palabras más aburridos espiritualmente. Yo conozco gente que ha intentado aparentar cierta madurez caminando de cierta manera o hablando de cierta manera, o cuando empiezan a compartir o hablar de las cosas de Dios, como que cambian su tono de voz y cambian su sobriedad y todo. ¿Tú conoces gente así? ¿Verdad? ¿Has visto gente así? ¿Y a poco no es hasta un poquito ridículo? ¿Sí? Si tú me conoces y alguna vez nos hemos saludado y todo, tú sabes que esta es mi voz, tú sabes que esta es mi tos. Sí, no es otra cosa. Y tú no me vas a ver a mí subirme aquí y empezar, oh amados hermanos, hoy vamos a la palabra de Dios. Porque eso no implica ninguna madurez. Al contrario, eso es una inmadurez, eso es una impostación, eso es una actuación. ¿O no? Ahora, tú has sido así a veces. Yo sé que aquí hay gente que ha dado clases, que ha dado cursos, a lo mejor le has dado clases a los niños. Con los niños sí cambia la voz y empieza a hablarles como Barney, amiguitos, y cosas así, para que capte su atención. Pero eso no tiene nada que ver con, les gustaría que les predicara así, ¿verdad? Pero no. Eso no tiene que ver con madurez, ¿sí? Entonces, ese tipo de comportamientos, o sea, hay muy gente que piensa que volverse maduro espiritualmente significa negar todo tu gozo, negar toda la bola de tonterías que te gusta hacer y ya no reírte de los chistes, ya no convivir con la gente, porque ahora eres una persona madura que solamente le importan las cosas del cielo. ¿Sabes qué? Eso no es ser maduro, eso es volverse religioso. Madurez espiritual no implica que tú niegues tu temperamento o cambies esa manera que Dios puso en ti, porque finalmente Dios lo puso en ti. Ahora, sí hay muchas cosas que cambiar de nuestro carácter. Por ejemplo, si tenemos un tipo de carácter débil que con facilidad se enoja, y a veces decimos que la gente que se enoja tiene un carácter fuerte. No es cierto, tiene un carácter débil porque no lo puede controlar. Sí implica, una madurez espiritual sí va a implicar que tú tengas que controlar ciertas áreas en tu vida, pero no tiene que ver con que tú cambies tu forma de ser. Madurez espiritual tampoco significa que donde quiera que tú vas empiecen a pasar cosas extraordinarias y empieces a hacer milagros, o que seas lleno de los dones de Dios y a todo mundo le profetices y a todo mundo le disciernas los chamucos que trae. Eso no es madurez espiritual. De hecho, esos son dones. ¿Y sabes qué quiere decir don? ¿Sabes qué es un don? Es un regalo. No implica que tú hayas hecho ningún esfuerzo, simplemente que Dios, porque Él quiso, te lo dio. Entonces tampoco implica una madurez espiritual. De hecho, muchas veces hay muchos problemas porque hay personas que tienen algún don de Dios, pero no tienen una madurez espiritual, y ese don, en lugar de edificar a la iglesia, empieza a lastimar a la iglesia y empieza a destruir a la iglesia. Y esto pasa también. Otra cosa que no es una madurez espiritual, no quiere decir que te vuelvas perfecto e intachable, que no la riegues en nada, que no te equivoques. Eso no es madurez espiritual. Ninguno de nosotros jamás va a tener esta condición. ¿Sabías eso? Ninguno de nosotros, mientras vivamos aquí en la tierra,
vamos a tener esa condición de no equivocarnos. Una de las cosas que a mí me encanta de la Biblia es que no nos esconde a los personajes que participaron en ella, no nos esconde sus debilidades. Y yo puedo ver, yo quisiera tener una fe como la fe de Noé, ¿sí? Que le pudo creer a Dios que iba a venir, que iba a suceder algo que jamás había pasado en la tierra, y que se pudo enfrascar en construir algo que le iba a costar mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo, simplemente porque Dios se lo dijo. A mí me encantaría tener esa obediencia y esa fe, ¿verdad? ¿A poco no nos gustaría tener eso? ¿Sí? ¿Y por qué no lo hacemos entonces? Decimos que nos gustaría tenerlo, pero yo no sé, o sea, yo creo que si Dios te habla en la mañana y te dice, construye una nave espacial porque voy a inundar la tierra de una lluvia de meteoritos, tú decías, ah, sí, ajá. ¿Y de dónde construir una nave espacial? ¿No? Entonces, no sé si, no estoy tan seguro que nos gustaría tener ese tipo de fe. Pero la Biblia nos presenta personas que nos apantallan, pero después también nos presenta cómo la regaron y cómo se equivocaron, ¿sí? Y a lo mejor muchos de nosotros diríamos, pues yo no me identifico con Noé en cuanto a construir un arca, pero sí me identifico con Noé cuando se puso hasta atrás y se encueró, ¿no? Y así nos lo presenta la palabra de Dios, con sus fuerzas, pero también con sus debilidades, como el rey David, como Abraham, como tantos otros, los mismos apóstoles, que ahí 3 años recibiendo instrucción de Jesucristo, viendo milagros, recibiendo enseñanzas particulares, muy privadas, revelación de Dios, y a la hora que se armaron los trancazos, todo el mundo salió corriendo. Y así nos los presenta la palabra. Pero después también gloria a Dios que nos presenta cómo sus vidas cambiaron, y aún esos mismos hombres que habían sido traicioneros, que habían sido miedosos, que dejaron a Jesús solo y que salieron corriendo, la misericordia de Dios y el poder de Dios los invade, y otra vez Dios vuelve a confiar en ellos para empezar su iglesia. Wow. ¿Tuvo que ver con su madurez? No, salieron corriendo todos. Entonces eso tampoco nos define la madurez. Y otra cosa que no define la madurez es que no tiene que ver, la madurez no tiene que ver con cuánto se sabe o cuánto se conoce acerca de la Biblia. A lo mejor tú puedes recitar todos los libros de la Biblia. ¿Y eso qué? ¿Sabes qué? Los fariseos conocían todo el Antiguo Testamento y conocían toda la ley de Moisés de memoria y no pudieron reconocer a Jesucristo. La Biblia dice que el mismo Satanás y los demonios conocen la palabra y conocen a Dios. ¿Sí? Y si tú y yo pensamos que saber mucho de la Biblia es lo que va a producir madurez, ok, de cierta manera sí va a ayudar a nuestra madurez, pero la madurez no depende de eso, o el crecer en la fe no depende solamente de eso. De hecho, es bien interesante esto que te voy a decir, pero ¿sabías tú que hace apenas 100 años en nuestro país, en México, hace apenas 100 años más o menos que la gente empezó a leer? ¿Sabías eso? La gente antes no leía, la mayoría de la población no sabía leer, y si sabían leer, lo que sabían leer era para hacer negocios y para hacer comercio, pero nadie leía un libro, mucho menos la Biblia. Sin embargo, Dios se movió con la gente antes. Sin embargo, Dios hizo muchas cosas en nuestra nación. El evangelio en México tiene más de 200 años. Y si pensamos tú y yo que la madurez viene solamente por leer la Biblia, entonces estamos descartando a toda esa gente que vivieron los tiempos más fuertes de sembrar el evangelio en nuestro país. Porque ellos no eran los grandes lectores. Entonces la madurez tampoco es producida por eso. Ahora, pon mucha atención, déjame decirte qué es madurez espiritual o qué es crecer en la fe. Y esto, por favor, apúntalo o haz un mapa mental ahí de lo que te voy a decir, pero que no se te olvide. Una persona espiritualmente madura es alguien que vive creyendo que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido hacer. ¿Cómo la ves? Déjame leértelo de nuevo. Una persona espiritualmente madura es alguien que vive, di conmigo, vive. ¿Qué significa esto? Que es una permanencia, que es una constante. Una persona espiritualmente madura es alguien que vive creyendo que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido ser. Y si tú y yo analizamos este concepto, nos vamos a dar cuenta que maduros
podemos ser en este instante y permanecer maduros. ¿Por qué? Porque esa madurez espiritual en nuestras vidas depende simplemente de que le creamos a Dios. Creamos en Dios y le creamos a Dios. Eso es madurez espiritual, no es otra cosa. Pero no solamente cuando viene una circunstancia difícil. Una persona madura no es aquella persona que vive apartada de Dios y se olvida de Dios hasta que le aprieta el zapato y entonces sí sabe a dónde correr. Entonces sale corriendo para la iglesia, o sale corriendo para la oración, o sale corriendo para no sé dónde. No. Lo que te leí dice es que vive, está permanentemente confiado en Dios, en quién es Dios y que Dios va a hacer todo lo que ha prometido hacer. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas están regular, cuando las cosas están mal, o inclusive cuando aparentemente no está pasando nada en tu vida, es estar consciente que de todos modos Dios ahí está. Eso es madurez, eso es crecer en la fe. Entonces no es tan difícil. ¿O tú crees que sí es difícil? No es tan difícil ser maduro en Dios. Como iglesia, nosotros estamos comprometidos con esta verdad. Para cada uno de nosotros que venimos a esta iglesia, quiero decirte que el propósito que Dios ha puesto en la visión de esta iglesia es que tú y yo podamos alcanzar esa madurez. Simplemente creer quién es Dios y que ha prometido y que va a cumplir todo lo que ha prometido, todo lo que ha dicho que va a hacer, para bien y para mal. Lo va a hacer. ¿Cómo la ves? Así que si tú has decidido ser parte de esta iglesia, quiero ser bien claro contigo y decirte, esto es lo que le espera a tu vida aquí. En eso nos vamos a gastar los domingos enseñándote acerca de la madurez espiritual. Nos vamos a gastar cada domingo y nos vamos a gastar cada reunión diciéndote quién es Dios y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Te gusta la idea? Qué bueno. Pues a mí también me gusta. Ok, ahora déjame seguir adelante. Una persona espiritualmente madura es una persona con una gran fe. Si tú te das cuenta, para Dios lo más importante es la fe que los hombres pueden tener. De hecho, si nosotros pensamos un poquito en lo que pasó en el principio, la relación entre Dios y el hombre se rompió por una cuestión de fe. Porque en un momento de la historia, lamentablemente, Adán y Eva decidieron que no podían creer en Dios y que no iban a creer en Dios. Y en ese momento la relación entre Dios y el hombre se vio totalmente afectada. ¿Sabes qué? La palabra nos habla de desarrollar nuestra fe. Dios mismo quiere que desarrollemos una fe que inclusive puede producir el ambiente correcto para los milagros. Pero a mí me gusta mucho que la palabra dice que esa fe tiene el tamaño de un grano de mostaza. Porque no se trata tanto del tamaño o de la potencia de esa fe, sino se trata del contenido de la fe. Nosotros decidimos poner nuestra fe en algo siempre. A veces ponemos nuestra fe en la economía, a veces ponemos nuestra fe en la salud, a veces ponemos nuestra fe en nuestras capacidades. Y ok, es un tipo de fe, pero no por el tamaño es que produce algo. Tú puedes ser una persona que tenga mucha fe en la medicina, por ejemplo. Y tienes una gran fe, una fe gigante en la medicina. Pero no es el tamaño de la fe lo que va a lograr algo, sino es la calidad de fe. Poner fe en la medicina no va a conseguir mucho. Tú puedes tener fe en tus capacidades, tú puedes tener fe en tu conocimiento y una gran fe porque a lo mejor tú te mataste en la universidad y has hecho maestrías y has hecho doctorados y tú dices, mi conocimiento no es cualquier cosa, tengo un gran conocimiento. Ok, tienes un montón de fe en ti mismo. Quiero decirte, el tamaño de la fe no es lo que hace la diferencia, sino la calidad de la fe. ¿Qué tipo de fe es? Y por eso cuando yo veo en la palabra que Jesús comparó la fe con un grano de mostaza, es porque de cierta manera yo entiendo que Jesús les estaba diciendo, es que no importa el tamaño, sino la calidad. Adán y Eva perdieron todo lo grande y precioso que Dios les había dado por una decisión tan simple de comer un fruto prohibido. Solamente por eso. Les salió caro, ¿verdad? Pero fue la calidad de fe, de su mala fe, lo que afectó. No el tamaño,
O sea, no mataron a los animales, no extinguieron las especies que habían, no se levantaron a blasfemar contra Dios, no le hicieron un altar a la víbora y la empezaron a adorar. No, lo único que hicieron fue comer el fruto que Dios les había dicho que no comieran y perdieron todo. Eso es lo que produce una fe de mala calidad, ni siquiera es el tamaño lo que importa. Entonces, por eso debemos entender que una persona espiritualmente madura es una persona que tiene una calidad de fe, no un gran tamaño de fe, simplemente que cree en Dios y le cree a Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, crecer espiritualmente es crecer en la fe. Tú puedes ver cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y cómo se relacionó, y Jesucristo como Dios hizo un montón de cosas. Y sabes que no es fácil impresionar a Dios. ¿Tú crees que es fácil impresionar a Dios? Claro que no. Él construyó el universo, Él hizo todo lo que existe en nuestro favor. Él diseñó cada sencillo vaso, cada sencillo fibra de cada músculo que tenemos y lo hizo funcionar perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que puede impresionar a Dios? Nada, solamente una cosa, la fe. Yo veo cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ahí en los evangelios, hay un pasaje que se narra dos veces en los evangelios, está en Mateo 8 y en Lucas 7, ahí léelo tú, y dice que Jesús iba una vez caminando con sus discípulos y se le acercó un centurión romano y le dijo: oye, ¿sabes qué? Yo tengo un siervo que amo mucho y está enfermo en casa. Y Jesucristo le dijo: vamos. Pero yo no sé cómo era la vida de este centurión, yo no sé qué había en su casa, ¿sí? Pero ahí tú te vas a dar cuenta que esto no, o sea, las condiciones a lo mejor en las que él estaba viviendo como romano, como una persona que no era parte del pueblo de Dios, a lo mejor no eran las mejores condiciones. Sin embargo, él tenía fe. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Y el centurión le dice a Jesús: no, es que yo no soy digno de que vayas a mi casa. Pero sabes que tú da la palabra desde aquí, da la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. ¿Y qué crees? Jesucristo se asombró, dice la Biblia, de esa gran fe. O sea, el que hizo el universo, el que hizo nuestro cuerpo, el que hizo todas las especies de seres vivos que hay, el sol y las estrellas y todo lo que ni siquiera el hombre ha podido alcanzar, se asombró de que de la fe de un hombre. O sea, si hay algo en tu vida y en mi vida que puede verdaderamente impresionar a Dios, es nuestra fe. El que tú y yo decidamos ser maduros. ¿Qué impacta a Dios? Que creamos en Él y que le creamos a Él. Y la segunda vez donde Jesús se asombra también, se asombra de una manera negativa, y esto está en Marcos capítulo 6. Y dice que Jesús estaba en Nazaret, en el lugar donde Él había crecido. Y imagínate, o sea, si tú eres una persona que tiene dones especiales, si tú eres una persona que tiene alguna capacidad especial, al mejor lugar donde tú quieres llevar esta capacidad es al lugar donde creciste. Ahí están tus amigos de la infancia, tú conoces las necesidades de este lugar. Y yo me imagino que Jesús tenía una carga especial por este lugar. Ahí había crecido Él, ahí había pasado su infancia. Y dice la palabra que Él llegó a este lugar y verdaderamente quería bendecir a la gente que estaba en este lugar. Pero el problema es que como lo conocían desde chico y decían: Jesús, el Mesías. No, hombre, es Chucho, el hijo del carpintero. ¿No te acuerdas? El señor del taller de aquí a la vuelta. Él es el que tenía unas hermanas así bien bonitas y le decíamos cuñado. Él es. Y ahora resulta que es el gran maestro y hace milagros. ¿Qué va a hacer si yo le hacía bullying? O sea, imagínate cuántas circunstancias pudo haber vivido Jesús como niño creciendo en este lugar. De tal manera que dice la palabra que por la familiaridad que tenían con Él, no le creyeron. Tenían una falta de fe acerca de lo que Él era y de quién era Él. Y dice la palabra que por esa falta de fe, aunque Jesús tenía deseos de bendecir a estas personas, no pudo hacer muchos milagros en este lugar. Dice, solamente pudo sanar a algunos. Wow. Y cuando la palabra expresa así, que solamente pudo sanar a algunos, yo digo, si alguien viene aquí y solamente puede sanar a algunos, es un domingo de milagros, ¿o no? Entonces, ¿qué sería lo que Jesús quería hacer con ellos?
Imagínate las cosas tan grandes que Jesús quería hacer en especial con ese pueblo, pero Jesús mismo fue asombrado, fue impresionado por la falta de fe de las personas. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron quién era Él y lo que Él podía hacer. No creyeron que era el Hijo de Dios. Es decir, era un pueblo inmaduro. Wow. Estas dos cosas impresionaron a Jesús y estas dos cosas tienen que ver con la fe. Ahora, para nosotros es una bendición. A lo mejor mientras tú estás oyendo esto, tú dices, híjole, es que aún así, qué difícil es crecer en la fe. Porque qué difícil es quizás no creer en Dios. Todos creemos en Dios. Es más, creo que por eso estamos aquí. Porque creemos en Dios. A veces lo difícil es creerle a Dios, ¿verdad? Porque sabemos lo que Dios nos dice. Sabemos que Dios dice que, por ejemplo, pongamos nuestra confianza en Él. Y a lo mejor tú piensas, sí que fácil, pues Dios no vive en México. ¿Cómo voy a poner mi confianza? Ve lo que está pasando. Y ahora no solamente no vive en México, no vive en Veracruz. Tristemente célebre estado de México en estos tiempos. Yo me acuerdo que hace 2 años se hablaba horrible de Guerrero y hace 3 años se hablaba horrible de Oaxaca. Pues ¿qué creen? Este año nos tocó a nosotros. Y decimos, qué difícil es creerle a Dios. No creer en Dios, porque sí creemos que es Dios, sí creemos que Él está sobre todo, sí creemos que Él puede sanar, sí creemos que Él puede bendecir, sí creemos que Él puede proteger. El problema es si creo que lo va a hacer conmigo. El problema es si le creo a Él lo suficiente como para obedecerlo. Y si tú ves toda la palabra, toda la Biblia tiene este enfoque. En toda la Biblia Dios implica esto: confíen en mí. Confíen en mí y después obedézcanme. Si confías en Dios, puedes obedecer a Dios. Y si confías en Dios, eres una persona de fe. Y por ende eres una persona madura. Y no me importa que no hayas leído toda la Biblia. Simplemente si tú crees en Dios y le crees a Dios, eres una persona madura. Ahora puedes haber leído toda la Biblia, pero no le crees a Dios, pues entonces somos inmaduros. Mira, quiero compartir este pasaje contigo. Romanos 4, del versículo 1 al versículo 8. Me gusta mucho en esta versión, Nueva Traducción Viviente, porque es una plática bien clara, bien abierta. Fíjate, vamos a leerlo. Síguelo ahí conmigo en la pantalla. Dice, humanamente hablando, permíteme sentarme porque apenas es la primera reunión y yo me echo 3 aquí, tú estás ahí sentado muy cómodo y ahorita termina la reunión y te vas, pero para la tercera reunión a mí los pies me hacen así. Romanos 4, versículo 1 dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. O sea, no era cualquier cosa Abraham, fue un patriarca. De hecho, la Biblia dice que él fue el padre de la fe. Ahora fíjate qué interesante lo que sigue diciendo. Dice, ¿qué descubrió Abraham? ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Wow, fíjate, o sea que Abraham en algún momento, en algún punto de su vida, quiso impresionar a Dios con sus acciones, no con su fe, sino con sus acciones. Pero ¿sabes qué descubrió Abraham, el fundador de la nación judía? Que esa no era la manera de Dios. Esa no era la forma de Dios. Es decir, su madurez no dependía de sus acciones. Su madurez no dependía de su capacidad. Sigo leyendo. Ahí adelante dice el versículo 3. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios. Di conmigo, le creyó a Dios. Wow. Y fíjate, y Dios lo consideró justo debido ¿a qué? O sea, en pocas palabras, Dios consideró justo a Abraham porque Abraham le creyó a Dios. Voltea a ver al que está junto a ti
Vamos, voltea, quédatele viendo a los ojos, como si le quisieras ver a través de los ojos lo profundo de su cerebro, y hazle esta pregunta: ¿tú eres una persona justa ante Dios? Vamos, sí, yo quiero que en esta mañana lo incomodes, que la silla le empiece a picar, que la silla le empiece a dar comezón. Vuelve solo a preguntar, dile: ¿tú eres una persona justa ante Dios? Algunos no quieren ni voltear a ver, están así como. ¿Te gusta incomodar al que está junto a ti? Vamos a incomodarlo más. Dile: a mí me vale gorro lo que hagas, yo lo que quiero saber es lo que crees. Sigo leyendo, esto se pone muy bueno, lo que escribió ahí. ¿No te gusta? Vamos adelante, fíjate. Quiero leer el versículo 3 otra vez, que se quede hasta lo profundo de nuestro corazón. Dice: pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Versículo 4. Cuando la gente trabaja, su salario, el salario que recibe, no es un regalo, sino algo que se ha ganado. O sea, no hay nada de misericordia en pagarle a alguien, es obligación pagarle a alguien, ¿va? Porque trabajó. Sin embargo, dice ahí el versículo 5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones. Es decir, ser considerado justo no es la paga de un salario. ¿Ok? Ser considerado justo no es la paga de un salario, ni siquiera es decir, no es la obligación de Dios considerarte justo. Wow. Entonces, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino, ¿por qué? Por su fe en Dios. ¡Wow! Iglesia, me encanta esto porque resulta que no es tan difícil ser maduro. No es tan difícil crecer en la fe. No se trata de lo que hago, se trata de lo que creo. ¿No te da gusto eso? Porque pensábamos que era más difícil, es más, pensábamos que era inalcanzable. ¿Qué es lo que produce la justicia en mi vida? Lo que yo creo. Y la justicia no es una obligación de Dios dártela, es un regalo de Dios. Que por lo que tú y yo creemos, Dios nos concede ser justos. Wow. Versículo 6. David también habló de lo mismo. Esto se pone mejor, mira, esto me encanta. David también habló de lo mismo cuando describió. ¿Qué describió David? La felicidad de los que son declarados justos sin hacer ningún esfuerzo para lograrlo. Wow. Mátate queriendo ser justo. Yo no hago nada y soy declarado justo. ¿Qué es lo que hago? Simplemente creer. Di conmigo, creer. Simplemente, versículo 7. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¿Por qué se los borró? ¿Cuántos sacrificios hicieron? ¿Cuántas mandas se fueron hincados de aquí a no sé dónde? No, simplemente porque creyeron. Qué felicidad, qué felicidad. Ahora, tengo tres preguntas para ti. Con esto quiero terminar porque André ya me está apurando. Entonces, ¿qué nos hace aceptables delante de Dios? ¿Qué hace que tú y yo seamos aceptables delante de Dios? Pastor, mi vida es un cochinero, por más que quiero no puedo. ¿Cuál es el problema? Fíjate lo que dice Romanos 1:17, dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, primera pregunta: ¿qué nos hace aceptables delante de Dios? Nuestra fe. Nuestra fe.
No hay otra cosa. A veces tú te sientes más santo que el Papa. Quiero decir, no sirve. No sirve. Segunda pregunta. ¿Cuenta el buen comportamiento entonces? ¿O no cuenta? Vamos a hacer una bolita con el buen comportamiento y vamos a dedicarnos a una vida loca. No, ve lo que dice la palabra. Gálatas 3:11 dice: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Ok, nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Nadie puede hacerse justo ante Dios tratando de portarse bien. ¿Sí? Dice ahí, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, si bien el buen comportamiento por sí mismo solo produce religiosidad y nadie lo alcanza, la fe verdadera tiene el poder de cambiar totalmente nuestras vidas. ¿Sabes qué? Santiago dice algo muy importante acerca de la fe. Tú lo puedes ver después en Santiago 2:17. Dice que la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas obras. Pero las buenas obras como resultado de la fe y no de una vida religiosa, no de una vida legalista. Va de nuevo, la verdadera fe produce, hace nacer en nosotros buenas obras. Es decir, la verdadera fe cambia nuestra perspectiva de la vida, de lo que está bien y de lo que agrada a Dios. Pero es un producto de la fe. Entonces, ¿cuenta el comportamiento? Claro que cuenta el comportamiento, pero producido por la fe. Pero comportamiento sin fe se llama legalismo y se llama religiosidad y no sirve para nada, apesta. Dice la misma palabra que nuestras mejores obras, obviamente sin fe, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué necesito hacer para portarme bien? Por más que trato de portarme bien, no puedo, y a cada rato la riego y la riego y la riego. Claro, porque nuestro esfuerzo de portarnos bien no es un producto de lo que creemos, sino es un producto de querer estar bien. ¿Qué necesito hacer para portarme bien? Creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios. Y la tercera pregunta es, entonces, ¿solo es creer? Hebreos 10:38 dice: mis justos vivirán por la fe, pero, ahí está el pero, y lo dijo hasta el final. Ya nos había enganchado a todos diciéndonos es bien fácil, y hay un pero hasta el final. ¿Qué dice ahí? Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Entonces, la verdadera fe produce permanencia. Por eso yo te decía hace rato, una persona espiritualmente madura es alguien que vive, no que de repente tiene una fuerte dosis de fe. ¿Se acuerdan ustedes? Espero que no lo hagan ahora, pero ¿se acuerdan cuando compraron un billetito de lotería? ¿Sí? O del Ráscale, o del Melate, o la quinela, ¿no? A lo mejor cenaste quesadillas y soñaste con un número, y al otro día, ¡uy! Tengo mucha fe, el número 25, soñé con el número 25, vamos al puesto de lotería, voy a comprar, y llegas y está el billete 25, y dices, ya me vi. Y ese día tienes una gran fe. ¿Sabes qué? La verdadera fe no es algo que se da de repente, es algo que permanece en la vida. Está en la vida, porque la verdadera fe tiene que ver con cómo me relaciono con Dios. ¿Sí? Por eso una persona espiritualmente madura es alguien que vive constantemente, cada día, en medio de cualquier circunstancia, y aún si no hay circunstancias, vive creyendo que Dios es quien dice ser y que Él hará lo que ha prometido hacer. Eso es ser maduro. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a terminar. ¿Qué nos hace aceptables delante de Dios? Creer. ¿Cuenta el comportamiento? El comportamiento no cuenta para nada antes de la fe, pero sí como un resultado de la fe.
Y por último, lo que la palabra nos enseña es que debemos de desarrollar una fe que nunca nos permita separarnos de Dios. Iglesia, que nos determinemos a creer en Dios y a creerle a Dios va a ser lo que va a producir madurez en nuestras vidas. Relacionarnos con Dios es lo mejor que el hombre puede hacer. Estar pegados a Dios, estar cerca de Dios, tener comunión es lo mejor que el hombre quiere hacer. Y esto no depende de ritos o de comportamientos, depende simplemente de creer en Dios y creerle a Dios. ¿Y cuál es el beneficio para nosotros? Que somos declarados justos simplemente por creer en Dios, no por lo que hicimos. Si fuera por lo que hicimos, ninguno de nosotros podría ser justo, jamás. Porque si nosotros consideramos la obligación de Dios el hacernos justos, entonces realmente el pago de nuestro comportamiento sería condenación eterna. Y ese es el pago de nuestro comportamiento. Condenación eterna. Pero la justificación de Dios para nuestras vidas es un regalo. ¿Para quién? Para los que creen. Va de nuevo, la justificación de nuestras vidas no es un salario, es un regalo para los que creen. Para los que tienen una vida que cree en Dios. ¿No te da gusto eso? Entonces, ¿sabes que la cosa es más fácil de lo que creíamos? Qué bendición, porque Dios no nos pone obstáculos para acercarnos a Él. Si Dios nos hizo para estar cerca de Él, ¿cómo nos va a poner obstáculos para acercarnos a Él? Al contrario, Dios nos allana el camino, nos limpia el camino para que tú y yo podamos estar cerca de Él. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por eso? Te invito a que cierres tus ojos. Gracias, Señor. Gracias por esa bendición tan grande, por tu corazón, que es un corazón inclusivo, que es un corazón que nos atrae. Que Padre, tú has determinado, Señor, conociendo nuestras vidas, conociendo nuestras debilidades, tú has determinado que no es por nuestras obras, no es por nuestro comportamiento, Señor, sino es simplemente por creer que tú eres Dios y que tú vas a hacer cualquier cosa que has dicho que vas a hacer, Señor. Y por establecernos en esa creencia, Señor, en esa fe cada día de nuestras vidas, no solamente cuando estamos en medio de un problema, Señor. Gracias porque tu justificación viene a nuestras vidas como vino a la vida de Abraham, Señor, que solamente te creyó y tú lo fuiste, tú lo declaraste justo, lo consideraste justo debido a su fe. Señor, yo te pido que podamos crecer en lo espiritual, Dios. Cada día creyendo más en ti, cada día estando más conscientes de lo veraz que tú eres, Señor. Afirmándonos en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Produce en nuestras vidas lo que nos lleva a ser firmes en ti, Dios. En el nombre de Jesús. Yo te quiero invitar ahí en tu lugar, que tú puedas levantar un momento tus manos y tu fe a Dios y decirle: Señor, yo creo en ti, yo creo en ti y quiero creer más y quiero creerte a ti, y todo lo que tú has dicho, Señor, yo lo tomo para mi vida. Yo pongo mi fe en ti y a partir de este día, cada día poder crecer en la fe y ser más maduro. Ese es tu propósito, Señor. Quiero estar pegado a ti, Jesús. Muchas veces lo que he vivido trae condenación a mi vida. Muchas veces por lo que he vivido, por lo que he hecho, por lo que he pensado, me siento separado de ti. Pero qué gran gozo es saber que simplemente por creer en ti, por creer en Jesús, todo el peso de mis acciones es borrado, es arrancado y no tiene más autoridad sobre mi vida. Gracias. Hoy decido creer en ti, Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey?